que vamos a hablar. Lo tengo conectado a Maximiliano Aguiar, es un analista político que ha estado con nosotros, es estratega más que nada, ¿no? Que ya ha estado con nosotros en el piso. Lo tengo por Zoom. Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos a esta hora, por quedarte despierto, básicamente. Bueno, Siempre un gusto. gracias. Le ponemos una sonrisa, pero realmente el número es alarmante, es arriba del 50%. Y el número que más me alarma a mí, esto es en Buenos Aires, o sea, en la Argentina en general, haciendo un promedio, pero el número que más me alarma a mí, el que más desgarrador me parece, es el de los niños. Los números de indigencia y de pobreza. Tenemos el 66,1% de los chicos menores de 14 años pobres. Ha subido un 10% la pobreza con respecto al año pasado en niños. Sí, es una situación muy compleja la que atraviesa la Argentina. Y en este sentido, pensar que más de la mitad de los argentinos son pobres, que es el peor valor en los últimos 20 años. Estamos hablando de un crecimiento sustancial de la pobreza en este periodo. Pobreza que el INDEC publica cada 6 meses por una cuestión estacional de los pagos de aguinaldo que modifican los valores, por eso se publica cada 6 meses y no cada 3 como otros indicadores. Pero hablar de que 2 de cada 3 niños en la Argentina son pobres es estar hablando de una situación muy compleja, realmente muy compleja, peor que la de muchos países de América Latina, y pensando además que el 18% de los argentinos está en la indigencia. Eso te iba a decir, tienen lo suficiente para la canasta básica. El 18% de los argentinos está en la indigencia y los chicos menores de 14 años duplicaron con respecto al año pasado. Eso es aterrador. O sea, duplicó el número de la indigencia en niños. Es decir, que sus papás no tienen para llevarlos para comer. Sí, la situación social es tremenda, digamos, pensar, básicamente es lo que no cubren la canasta básica alimentaria. Esto es lo que no tienen para comer. Los que no cubren la canasta básica total, más del 50% de los argentinos, más del 66%, 2 de cada 3 niños, y estamos hablando de 18% y bastante por encima del 20% en cuanto a los menores de 18 años que no tienen lo mínimo indispensable para comer. Es una situación realmente muy compleja. ¿Sabés qué me preocupa a mí? Primero, me gustaría que nos ayudaras a establecer cuáles son los índices que delimitan la pobreza. Voy a hacer una aclaración aquí. La indigencia no se suma a la pobreza. O sea, esto es para que sepamos. La indigencia está dentro de la pobreza. No es que si sumamos tenemos un 70%, pues si no nos da un infarto a todos. Pero la verdad es que es muy poco viable un país así, porque la pobreza no solamente te mide la cuestión económica, ¿no? Hay muchas otras cosas a las que no tenés acceso, como la salud, la educación. Tal cual, tal cual. En el cálculo, que en general es para familias de 4 integrantes, digamos, lo que divide la línea de pobreza es lo mínimo indispensable para poder alimentarse, pagar los servicios, transporte, potencialmente alquiler, etc. Ese es el 53, casi 53%. El 18% es lo que no tienen siquiera para comer. Digo, ni siquiera, sin pagar todo lo demás, no les alcanzaría para tener una canasta básica alimentaria que les permita desarrollarse, sobrevivir y crecer, en el caso de los niños, de una manera adecuada. Es mucho, y en ese contexto, por supuesto, prácticamente se duplicó la indigencia en 6 meses, digo, desde el último indicador hasta el actual indicador, y lo cierto es que marca, me parece, algo que venían adelantando, hay que decirlo, las encuestas, que reflejaban, por ejemplo, en términos de preocupación, una caída de la preocupación por la inflación y un crecimiento de la preocupación por la pobreza, porque básicamente la ciudadanía no espera el número para ver que hay una mayor pobreza. Lo va sintiendo, lo va viendo que no le alcanza para comprar, que hay otros que no pueden comprar, no pueden ir al mercado, etcétera, y va percibiendo. En este sentido, la opinión pública se adelantó al dato del INDEC, que todos sabíamos que iba a ser alto, pero que, claro, cuando se pone en negro sobre blanco ese número, genera efectos, efectos políticos que hay que ver cuáles son de aquí en adelante en el marco del gobierno de Milei, que es quien se hace cargo de esta situación, hablando de la herencia recibida. Eso te iba a preguntar, claro, porque no hay que olvidarse. Digo, si bien es cierto que hay un cierto privilegio por no tener pasado, y que hay una herencia importante recibida, bueno, ya son 9 meses, casi 10 meses, y uno ve estos números, que por supuesto no son nuevos. A mí los que más me alteran son los del Chaco, los del Chaco y los de Formosa. El Chaco es por arriba del 70%, bueno, Catamarca no está tan... Chaco es 76%.
che, el 80% de los chaqueños son pobres y siguen ganando lo mismo y los mismos y los mismos de siempre. Y después también me impresiona Formosa, 67%. Y siguen enquistados los mismos de siempre. Digo, ¿acá que le vas a echar la culpa a Milei? ¿Viste? Tal cual, tal cual. Es un problema que excede al gobierno nacional. Claro. En La Rioja, digo, un precandidato a presidente del PJ, digo, es gobernador de una provincia que tiene 66% de pobreza. 2 de cada 3 riojanos son pobres hoy. Estamos hablando también de uno de los valores más altos de la Argentina. Digo, la problemática, por supuesto que es una problemática que lleva mucho tiempo, que se ha agudizado enormemente en esta etapa. Exactamente, Amalia, eso que vos planteás. En principio se ha agudizado, hay un proceso de ajuste muy fuerte que ha incrementado esos valores de manera sustancial y habrá que ver, y recién esto lo sabremos dentro de 6 meses, por esta periodicidad de la publicación, cuáles son los discursos alrededor de todo esto. A ver, incremento de tarifas, una alta inflación que no ha sido acompañada por los salarios de la misma manera de los registrados, de los no registrados, de los autónomos, de pequeños ingresos, digamos, que no han acompañado este crecimiento de la inflación, ajustes de tarifas, crecimiento de los precios de diferentes ahora, de todo, de regulación de prepagas. Sube la nafta, sube todo, entonces te sube logística. Y además una lógica de suba de precios, no sé, en indumentaria en la Argentina, por ejemplo, no vista en ningún lado del mundo, que es inexplicable. Que de verdad es inexplicable. Hay cosas que vos decís, bueno, hay sectores de la industria o hay sectores del comercio argentino, vos decís, che, esta suba no le puedes echar la culpa a nadie, no le puedes echar la culpa a la estacionalidad, ¿no? Se abusan. ¿Cómo va a ser Milei? Y esta es la pregunta que te quiero hacer, digo, para que su figura no salga dañada, porque a pesar de que él anunció que iba a ser duro, viste, es como el duelo, ¿no? Vos te estás preparando, vas al tanatólogo, sí, sabemos que se va a morir. Ahora, empezás a transitar la muerte una vez que ya tu ser querido no está. Y ahí viene la verdad. Digo, más o menos, no sé si vale la comparación. ¿Cómo va a ser Milei? Milei viene sufriendo un deterioro de imagen. La última vez que estuve en el piso con vos hablábamos de que la imagen de Milei se mantenía, a pesar de todas las modificaciones y de los ajustes, etcétera, se mantenía en valores estables. La imagen de Milei en el último mes y medio ha empezado a caer. Esta estabilidad que duró muchos meses se rompió hace un poquito más de un mes. Y ha tenido ya un proceso de deterioro. ¿Qué sucede? Yo te adelanto las dos narrativas. Digo, la narrativa de la oposición más ligada al peronismo, digamos, va a ser este ajuste que no era necesario hacer de esta manera, está generando una enorme pobreza. Te adelanto la respuesta de Milei. La respuesta va a ser, es la herencia recibida, había que sincerar una serie de variables económicas, de tal manera que esto que sabíamos que iba a ser muy duro es un mal necesario, es una cirugía a corazón abierto que había que hacer para que en el futuro esto esté mejor. Estas van a ser las dos narrativas. ¿Qué pasa? Ahora, en este punto, Milei ya no tendrá espacio para estirar este discurso mucho más. Ese es el tema. Que la narrativa del ajuste empieza a tener un límite. A Milei ya no le empieza a quedar espacio político, digo, del discurso social, pero tampoco, digo, desde el otro lado, desde el kirchnerismo, del sector que está en las antípodas, digo, bueno, ¿dónde le sale ahora, lo voy a decir a grandes rasgos, el comunismo, la solidaridad, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenés un paro de aerolíneas argentinas a tipos pidiendo sueldos de 5 palos o a senadores ganando 8 palos, digo, ¿no? Bueno, la solidaridad se les esconde ahora, ¿viste? Entonces, es como que es una cuestión ideológica todavía. Sí, y hay un problema para el peronismo, básicamente, que es que el discurso del peronismo actual es un discurso conservador, porque mira hacia el pasado. No ha podido todavía el peronismo como fuerza política empezar a mirar, definiéndose a sí mismo como progresistas, generar un discurso alternativo al discurso de Milei que sea eficiente en términos de opinión pública y que muestre un futuro distinto de este presente que no sea igual al pasado. Pero es que además, claro, yo tengo que ir despidiendo, pero además, a ver, no pueden hacer hincapié, y esto es bastante desalentador, porque para que toda democracia funcione necesitas una oposición sólida. Ahora, si vos no te das cuenta que este tipo al que criticás y los tratás de monstruo por el recorte fatal que ha hecho, supo ganarle a alguien que te facilitaba el dinero, bueno, fíjense que en algo se están equivocando. Digo, no, porque la gente no es masoquista. Entonces, es muy valioso lo que están diciendo. Y las sociedades se modifican, ¿no? Lo cierto es que Milei es fruto de la molestia con estos sectores, es fruto de la molestia con la política, etc. Pero no, ahora Milei es política. No cambia el chip, digamos, pero ahora Milei es política. Claro que sí. Y en ese contexto ahora le toca construir ese espacio de mejora que prometió, pero también es cierto que dijo, y hay que mirar el discurso de Asunción, que venía una etapa muy dura.
Sí, Él, es él cierto, lo es adelantó, cierto. lo adelantó Él no, asumiendo, claro, por eso ¿no? te digo, no dijo nada y así toda la gente decidió apoyarlo. Por eso que me parece que lo del peronismo es como ya, viste, es muy de antaño, muy viejo. Agrego una cosa, Maxi, Amalia. sí, Agrego cortito una que cosa, tengo, Amalia. tengo ¿Hasta un... cuándo? El punto es hasta cuándo bueno, y cuál es la sí. paciencia que tiene la ciudadanía ante esta situación. La Creo que esa es tolerancia, la clave. la tolerancia a la Tal cual. intolerancia y la intolerancia de la tolerancia, ¿no? Ese es el Exactamente. dilema, el gran dilema. Maxi, gracias, perdón, tengo un resumen de noticias. Algún Un día gran abrazo. me meteré a robar en programación Bueno. más tiempo. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo. Hay que tomarse